Me llamo María Elena Torres García. Tengo 34 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento de la Roma que huele siempre a café y a papel viejo, con vistas a un árbol que en enero no tiene hojas y en julio insiste en dar sombra. Trabajo como directora de teatro y, desde hace 4 años, mi vida se ha vuelto una alternancia entre la luz cruda de los ensayos y la oscuridad tibia de noches solitarias. Mi corazón guarda hendiduras que no cicatrizan del todo, un padre ausente que volvió a casa solo para gritar, una madre que aprendió a callar con voz de costumbre, un hermano mayor que se fue antes de que yo pudiera decirle, quédate. Ahora todo eso parece material de escenario, pero no lo es, son hechos que me tocan la piel cada mañana cuando me visto. Antes de continuar, si te gustan las historias que no se quedan en lo bonito sino que pican en la carne, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero tal vez alguien allá afuera necesite oír algo parecido. La frase que me empujó a venir a casa otra vez me la dijo mi hermana por teléfono, con esa mezcla de distancia y pragmatismo que solo los lazos rotos pueden alcanzar. Puedes verlo en línea, dijo ella, como quien pasa la mopa por una mancha invisible. Me rompió un poco escuchar esas palabras, era la manera en que ella filtraba lo que había pasado, como si todo fuera un archivo que podía reproducirse ante mis ojos sin complicaciones. Yo, en cambio, contesté sin pensarlo, prefiero verte desde el escenario. Escucharme decir eso fue como recordar quién era antes de que las cosas adquirieran nombre propio. El teatro había sido mi refugio de niña, cuando mi madre gritaba porque mi padre había llegado tarde otra vez o cuando el frío de la noche nos pegaba sin pomada, el escenario me daba permiso para pensar en verdades que aún no tenía lenguaje para nombrar. Preferir verla desde el escenario no era una metáfora bonita, era la única forma que conocía de sostener una verdad sin que se deshiciera en excusas. La noticia era simple en su brutalidad. Alguien había subido a internet un video, un registro clandestino, y para algunos liberador, de nuestra familia. No era una grabación artística, no era un registro profesional, era una cámara temblorosa, una voz que no sabía si pedir perdón o explicar, y por encima de todo, una madre que por primera vez no se acallaba del todo. Mi hermana pensó que si yo lo veía en la pantalla, podría entender mejor. Yo temí que verla en una pantalla fuera igual que verla en un museo, bonito de lejos, frío de verdad. La mañana en que regresé lo hice con la sensación de que mi cuerpo reconocía el camino sin consultarme. El olor que me recibió en la casa de mis padres era una mezcla de arroz frío, detergente barato y un rastro a perfume antiguo que mi madre guarda en la muñeca. En el vecindario, el tráfico sonaba como un río que no perdona, claxones, motos, vendedores ambulantes que ofrecían tamales envueltos en hojas de plátano. El aire estaba algo pesado, la ciudad siempre carga una humedad que pega a la piel como recuerdo. Mi madre abrió la puerta con la misma expresión que tiene cuando se despierta antes de tiempo, ojos hinchados, manos tiesas por no saber dónde apoyarlas. Me miró como si quisiera comprobar que era real. Mi hermano menor, que vive en Monterrey, no pudo venir. Mi hermana, Lucía, estaba en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja como quien no puede soltar una cuerda que sostiene algo muy pesado. ¿Lo viste?, me preguntó Lucía sin levantar la vista de la pantalla del teléfono. No, respondí, aunque en mi cabeza ya corrían escenas. Antes de que ella pudiera pedirme respirar, añadí, ¿por qué lo pusieron en línea? Ella se encogió. El sonido de la porcelana cuando la dejó en la mesa pareció más fuerte que la pregunta. No sé. Dijo que era por nosotras. Que si la teníamos en la sala, la verdad se diluía. En la red no puede borrar nada. Este argumento, fino pero brutal, me recordó las veces que mi madre ocultó los encendedores y las botellas detrás del armario con la esperanza de que si no las veía, no existían. Pero esta vez la teoría era distinta, exponerlo todo para que quedara como testimonio. Para alguien que se crió creyendo que los secretos mantenían a la familia viva, la idea de hacerlos públicos era una traición y una salvación al mismo tiempo. Era de madrugada cuando me senté frente a la computadora en la mesa de la cocina. Afuera, el frío metropolitano se sentía en las piernas, dentro, el calor de una bombilla amarilla hacía que el aire oliera a jabón y a café. Sabía que ver ese video sería una decisión política, elegir mirar significaba aceptar ser parte de la escena, no solo espectadora. El cursor parpadeó. La pantalla cargó, con un pitido seco que me recordó a un telón que se levanta. No voy a describir todo lo que vi a continuación en detalle técnico, porque hay cosas que adquieren su dimensión solo en la carne cuando las compartes con otro ser humano. Lo que sí puedo decir es esto: la voz de mi madre no era la de siempre. Tenía un timbre que venía de un sitio donde acumulaba años de no decir. Empezó con un nombre,
luego con fechas, luego con la confesión de que había amado y que ese amor dolía más que cualquier palabra. Al terminar el video sentí un vacío como si algo se hubiera ido y no hubiera dejado ni el polvo de su paso. Pero también sentí la presión del escenario, las tablas que me llamaban a actuar aquello que mis familiares habían vivido en secreto. Mi impulso no era simple venganza ni espectáculo, era una necesidad de nombrar, de transformar el dolor en algo que pudiera ser observado y, quizás, comprendido. Si esto te está tocando de alguna manera, un like nos ayuda a llegar a más voces que necesitan ser escuchadas. Yo no lo pedí antes por vanidad, pedí que hubiera alguien más que recordara que estos temas no son solo míos. Esa noche no pude dormir. El pecho me dolía como si hubiera corrido una carrera. Mi pulso se aceleraba en las escaleras, en el silencio de las habitaciones que guardaban la cacofonía de la infancia. Pensé en el teatro, en la luz, en el público que respira con el actor, en esa especie de confesión pública que obliga a la verdad a presentarse con toda su fealdad. ¿Cómo pedirle a mi familia que viera aquello en vivo sin que se sintiera como un juicio? ¿Cómo traer a alguien que decidió callar frente a un lugar donde se le obligaría a hablar? Al amanecer, con la ciudad despertando y el olor a pan recién hecho colándose por las ventanas abiertas, tomé una decisión que parecía absurda y esencial a la vez. Iba a montar una lectura pública, un ensayo abierto, que recreara los bordes del video. No sería una copia, sería algo que obligara a los presentes a mirarse. Prefería verlos desde el escenario porque en el escenario hay reglas, la verdad se expone, sí, pero también se protege. No quería crear espectáculo de su dolor, quería una forma segura donde las palabras encontraran su lugar. Antes de salir, miré a mi madre. Tenía en la frente una marca de costumbre, ella fruncía el ceño cuando pensaba en cosas que no podía decir. Le tomé la mano y le dije algo que no supe si era para ella o para mí. No quiero que esto nos destruya. Quiero que lo enfrente con una luz que no nos deje en penumbras. Ella apretó mi mano sin hablar. Sus ojos decían mucho más de lo que ninguna confesión en línea podría capturar. En ese apretón hubo una promesa, ya no más escondites. Esa promesa tendría peso. Y yo, que prefería verla desde el escenario, me sentía al mismo tiempo artista y custodio, lista para montar el acto más peligroso de mi vida. Cuando tomé la decisión de montar la lectura, no imaginé que el teatro pediría más que ganas, pidió cuentas. Al principio pensé que bastaría con reclutar a amigos, a actores de mi compañía, a algunas sillas y una luz tenue. Pero me di cuenta de que el teatro exige honestidad, si no, todo se convierte en maqueta. Y yo quería que aquello fuera real, no solo una réplica emocional. La casa de mis padres, con sus pisos que crujían como viejas metáforas, fue el primer archivo. En la cocina, junto a la tostadora, encontré un cuaderno de mi madre con notas. No eran notas de recetas sino fragmentos de memoria, fechas que no cuadraban, nombres que parecían máscaras, palabras que se repetían como un mantra. Ella había escrito cosas que no decía en voz alta. Le pedí permiso para leerlas y, por fin, ella me permitió abrir esa puerta. Fue una traición que sentimos las dos como necesaria. El primer conflicto surgió con mi hermana, Lucía. Ella había tomado una postura que parecía más práctica que moral, si el video estaba en internet, la verdad ya era pública y lo mejor era dejarla ahí. Yo, en cambio, quería un enfrentamiento ordenado, una escena donde pudiéramos compartir el peso de lo que descubríamos. Esa discrepancia nos llevó a hablar en voz más alta que la prudencia, y a sacar viejas rencillas, porque ella había decidido hacérsela fuerte, porque yo me había ido tan lejos para hacer teatro cuando se necesitaba presencia cotidiana. No se trata de quien sufre más, dije una noche, con la voz quebrada. Se trata de quien admite lo que pasó. ¿Y tú crees que subiéndolo a un escenario vas a arreglarlo?, contestó ella, con la misma voz de siempre, que no consigue estremecerse cuando hace falta. ¿No es más sano dejar que la gente juzgue y siga con su vida? Sus palabras me golpearon con la certeza de que, para Lucía, la familia era una colección de piezas que debían encajar sin vibrar. Para mí, en cambio, el teatro era la única herramienta que tenía para obligar a esas piezas a mirarse a la cara. Entre las dos se interpuso un silencio largo, húmedo como el sudor en la frente del público cuando la obra exige verdad. En los ensayos, invité a mi antiguo maestro, un director que siempre insistió en que la honestidad de la escena se consigue con preparación. Él leyó el guión que armé con las frases del video, con las notas del cuaderno, con las conversaciones que pude rescatar de llamadas antiguas. Nos dijo algo que se quedó en mi piel: esto no es teatro para entretener. Es teatro para sostener. Esa sentencia me calmó y me asustó al mismo tiempo.
Aparecieron también los vecinos. María, la vecina que vende tamales en la esquina, se ofreció a imprimir folletos. Don Ernesto, que siempre esperaba el periódico en la banca de la plaza, nos consiguió un micrófono viejo que funcionaba con voz áspera. La ciudad entera, en su llanto cotidiano, se convirtió en telón. El olor a mole que venía de la fonda de al lado, el murmullo del tráfico en Insurgentes, el canto de una cigarra que decidió quedarse en el árbol de enfrente, todos fueron parte de la preparación. Sentí que estaba montando algo que no era solo para nosotros, era una forma de devolver al mundo una verdad que había sido lanzada al ciberespacio. La preparación me obligó a volver a las heridas de la infancia. Hablé con mi padre por primera vez en 10 años. Lo vi en un café cerca del Estadio Azteca, con las manos manchadas de tinta, como si hubiera intentado escribir su propia versión. Fue una conversación pequeña y violenta. Él negó con una eficacia que no conocía, negó faltas, negó humillaciones, negó que nuestro hogar hubiera sido distinto a la fachada que él quería conservar. Al terminar, me dejé llevar por una mezcla de rabia y compasión que me hizo sentir diminuta. Le dije lo que hacía, le pedí que viniera a la lectura. No respondió lo que yo quería, sus silencios pesaron como olas. A mediados de la semana, se sumó una carta anónima, un sobre sin remitente con una foto de familia en blanco y negro. En la foto, mi madre sonreía con los ojos cerrados, mi padre tenía la mano en su hombro como si quisiera retenerla y yo, pequeña, miraba el fotógrafo con curiosidad. En el reverso había una frase: las cosas rotas no siempre se arreglan, a veces aprenden a convivir. Aquella frase me hizo pensar en mi decisión, convivir con la rotura o transformarla. El teatro, una vez más, proponía la transformación. Los días previos a la lectura fueron un extraño limbo de ensayos y noches de insomnio. Mi cuerpo, que había aprendido a reaccionar como actriz bajo la luz, ahora temblaba en la oscuridad de mi cama. Tenía sueños en los que el público no respiraba, en los que mi madre se levantaba y se iba, en los que mi hermana me miraba con pena. El cansancio se me pegaba a las mandíbulas, mi lengua, a veces, se sentía como si hubiera olvidado cómo pronunciar las palabras sinceras. El día del evento, el teatro que alquilé era pequeño, 70 sillas, paredes color ocre, cortinas de terciopelo rotas por el tiempo pero honestas. Había hecho algo que no sabía si era valiente o temerario, había invitado a la familia, a la gente que vivió aquello, y también al público. Quería que la distancia entre los actores y el público fuera tenue. Quería que se sintiera que estábamos todos en la misma mesa de cocina, hablando a la vez. Cuando las luces se encendieron, mi madre estuvo en la fila 6, con un abrigo azul que le quedaba grande. Lucía llegó tarde, como si la puntualidad la comprometiera. Mi padre no vino. Sentí un golpe seco en el pecho que no se parecía a la expectativa, era miedo, puro y sencillo. Antes de empezar, me acordé de que alguien había dicho que el teatro no salva, pero ayuda a ver. Tomé un trago de agua que supo a metal. Si esto te resuena, dije antes de abrir el guión, un like ayuda a que historias como esta encuentren un lugar. Pero más que likes, hoy necesito que nos miren. No sabía si la audiencia era compasiva o sádica. Solo sabía que había cruzado el umbral de no volver. Y cuando las luces se bajaron, cuando la primera voz empezó a leer la confesión de mi madre, la sala se llenó de una respiración colectiva que me pareció casi sagrada. En ese momento entendí que lo que habíamos hecho no era un juicio, era una oportunidad para nombrar lo que había sido oculto. Las manos me temblaban bajo el manuscrito. La voz del actor que interpretaba a mi padre no era la voz de mi padre, era una voz que intentaba decir algo que no podía. Los silencios, esos huecos entre las líneas, se llenaban de sensaciones, tensión en el cuello, un frío que subía por la espalda, lágrimas contenidas como un río a punto de salir. El público no era un objeto, era una comunidad que respiraba con nosotros. Si te ha llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios si has tenido que enfrentar a tu familia con verdades similares. Leo cada palabra. Yo leí cada mirada en la sala y sentí que algo, al fin, empezaba a moverse. Las reacciones no vinieron todas de una sola forma. Al terminar la lectura, hubo aplausos tímidos, gente que se secó las manos como disculpándose, otras que no supieron qué hacer y simplemente se quedaron sentadas, con el rostro abierto como si les hubiesen mostrado algo que no esperaban. Mi madre estaba temblando, sus manos se aferraban al bolso. Lucía tenía los ojos enrojecidos. No todos estaban listos para que la verdad se convirtiera en acto. Fuera, en la calle, el aire nocturno parecía más nítido. Mi teléfono empezó a sonar con mensajes, llamadas perdidas, algunos elogios y, por supuesto, críticas.
Alguien había grabado un fragmento y lo subió a una red. En cuestión de horas ya circulaba un pedazo de la lectura con mis disculpas implícitas y mi voz entrecortada. Lo que habíamos tratado de proteger comenzó a expandirse por donde no lo quería. Me invadió una sensación de responsabilidad terrible. El teatro había sido un espacio seguro hasta que dejó de serlo. Mi hermana me acusó de no haber pensado en las consecuencias. ¿Y si esto hace que la gente nos recuerde solo como esa familia? Me preguntó, con un hilo de voz que parecía a punto de romperse. ¿Vale la pena? No tuve una respuesta cómoda. Me limité a decir la verdad, que me movía por obligación ética, que prefería la luz controlada del teatro a la luz indiscriminada de la pantalla. Pero la pantalla no entiende de buenas intenciones, la pantalla amplifica y fragmenta. Esa noche dormí en un sofá de la sala, con la luz de la calle colándose por la persiana. Tenía la sensación de que mis sueños eran ahora propiedad pública. Al tercer día, llegó una carta de una mujer que decía haber sido amiga de mi madre durante la juventud. En la carta, ella hablaba de un hogar en el que se bailaba en la madrugada para olvidar golpes, y de secretos que se llevaban en un perfume barato. Aquellas palabras me dieron nuevo material, pero sobre todo, me obligaron a mirar la complejidad. El abuso no siempre es obvio, y el cuidado puede camuflar la destrucción. Los días pasaron entre entrevistas con vecinos, comentarios en redes que intentaban convertir la pieza en un culebrón y conversaciones largas con profesionales que nos ofrecían terapia familiar. No todo es teatro, hay heridas que necesitan manos de otra naturaleza. Hablé con mi madre sobre la posibilidad de ir a terapia. Al principio ella se negó, ¿y qué dirán los vecinos? Fue extraño escucharla preocuparse por la forma en que la comunidad la vería, cuando el daño real residía en la casa, en las paredes, en la manera en que mi padre alzaba la voz para que el silencio se doblegara. A lo mejor, le dije una tarde, con el sonido del metro pasando en la distancia, la terapia no es para que los vecinos sepan, sino para que tú recuperes algunas palabras que te fueron quitadas. Ella me miró como si yo fuera una extranjera con permiso para hablar. Fue un intento torpe, pero fue un intento. Inscribimos juntas la primera sesión. No fue inmediato, claro. Mi madre tenía que construir un modo nuevo de estar en un lugar donde no mandara el miedo. Pero hubo un avance. En una sesión, contó por primera vez una cosa que parecía pequeña pero era gigante. Habló de una vez que mi padre la obligó a ir a un hospital después de una pelea y la trataban a ella como si fuera la culpable. Decirlo en voz alta la hizo dudar menos de su memoria. Mientras tanto, mi relación con Lucía se tensaba y se relajaba como una cuerda que no sabe si romper. Hubo noches en las que nos mirábamos como dos extrañas y noches en las que, por breves instantes, volvía la complicidad. Ella me llamó una madrugada para decirme que había recibido un mensaje de alguien que decía ser un antiguo novio de mi padre. Le había escrito que él no era el monstruo que pintábamos, que tenía su propia versión llena de miserias y de humillaciones. La conversación que siguió fue un intercambio de versiones. Las familias, me di cuenta, no son archivos unívocos, son colecciones de historias que a veces se contradicen y a veces coinciden. Un giro que no esperábamos fue la aparición de mi hermano mayor, Ricardo. Había vuelto de Europa el mismo día de la lectura, pero no quiso venir. Estuvo en el bar de enfrente, mirando la puerta como quien evita un animal que sabe que será domesticado. Finalmente, fui a hablar con él. Tenía ojeras profundas, la barba crecida y un aire de tomar la vida como si fuera una deuda constante. ¿Por qué lo hiciste?, me dijo cuando nos sentamos en una mesa de madera negra. La luz del bar nos dejaba a medias. Porque no podía soportar el escondite, respondí. No sé si lo dije por él o por mí. Era difícil decirlo en pasado. Nosotros, los tres, habíamos crecido con la idea del silencio como escudo. Pero a veces el escudo te atrapa. Hablamos hasta que la luz del bar se volvió un recuerdo. Ricardo habló de por qué se había ido, la sensación de que en la casa no había futuro, la necesidad de renunciar a un lugar que le pegaba y de encontrar otra forma de respirar. Contó también, con voz rota, que había sido testigo de cosas que lo hicieron huir y que decirlas equivalía a volver a encender rituales. Una noche, mientras caminaba solo por el andador del Carmen, me llamaron para decir que alguien había hecho amenazas en redes, acusándonos de explotación emocional, de usar el dolor para ganar audiencia. La rabia que sentí fue una mezcla de miedo y vergüenza, miedo por mi familia, por si esto se volvía violento, vergüenza por exponer algo que algunos consideraban íntimo de una manera pública. Me vino la duda, ¿había sido prudente? ¿Había cruzado una línea? La respuesta no vino en una sola forma.
Vino en la voz de mi madre, días después, cuando me tomó de la mano y dijo, casi susurrando, gracias por no haberme dejado sola en la pantalla. Esas palabras eran simples, pero cargaban un peso. No disipan nada. No reparan los daños. Pero eran una afirmación de que alguien había sido capaz de acompañarla en la verdad. Por primera vez, mi teatro no fue solo para extraños, fue un acto de compañía. Si esto te está resonando y conoces a alguien que necesita entender que los secretos tienen un precio, por favor comparte. No busco viralidad por vanidad, busco que otros sepan que hay caminos para hablar, para pedir ayuda, para no quedarse solos. La víspera de una nueva lectura, alguien tocó a la puerta relativamente temprano. Era un cartero con un sobre marrón que no esperaba. Dentro había una hoja desgastada, una carta de mi padre. La letra era errática, como si hubiera intentado escribir con una sola mano. No me había contestado antes porque no quería exponer su voz a la manera pública que temía, pero la carta llegó cuando menos lo pensé, como un espectro que quiere último turno en la función. María Elena, empezaba, no sé si estas palabras encontrarán el modo correcto de entrar. No escribo para justificarme, escribo para que sepas que a veces la vergüenza nos hace traicionar lo que más amamos. Te pido que me escuches y que hagas lo que tu corazón dicte. Leerla fue como abrir una puerta que yo misma había clavado. No fue una confesión total, pero fue algo, admitió enfados, admitió noches en las que el alcohol pareció darle voz, admitió que no supo cómo amar sin lastimar. Pidió, con la torpeza de quien no ha aprendido a pedir, una última oportunidad. Me dejó una sensación agridulce, por un lado, alivio de que algo se dijera, por otro, temor a que la oportunidad fuera solo una estrategia. Decidí que lo traeríamos al próximo encuentro, pero con reglas claras, hablaría si quería, no sería forzado, y habría mediadores profesionales. La idea provocó un terremoto en la familia. Algunos estuvieron a favor, otros juraron que no volverían a ver su rostro. Mi hermana casi renuncia a participar. Yo sentí que, si no hacía esto con cuidado, podríamos convertir la posible reparación en otro daño. El día llegó. La sala estaba más llena que la vez anterior. Gente que antes había criticado la exposición ahora quería ver el desenlace. El público trae sus propias expectativas y, con ellas, la posibilidad de convertir la sanación en espectáculo. Tenía miedo de que el teatro se volviera tribunal. Preparé a los actores para sostener la escena sin señalar, que los silencios fuesen espacios de contención, no trampas. No olvides suscribirte si quieres seguir esta historia hasta el final, dije al comenzar, con voz cansada, como si el sitio ahí fuera una brújula para quienes necesitaban acompañarnos. Mi padre entró. Lo vi desde el escenario antes que nadie, caminó con paso lento, la cara pálida, los ojos como si buscara un sitio donde apoyarlos. Algunos en el público lo reconocieron, otros no. Su presencia cambió la sala. Un susurro, como un animal que se sacude el agua. Al hablar, su voz no fue la de la carta. Fue más pequeña, menos preparada. Dijo cosas que dolían y que nacían de la verdad, admitió haber herido, no supo explicar por qué a veces perdía el control, pidió ayuda. Hubo un momento en el que mi madre lo miró como quien decide si le conviene cerrar una puerta o volver a abrirla. Su mano, que por años había sido una extensión de la costumbre, no se movió. Ese gesto, o la falta de él, dejó un silencio tan pesado que hasta las bombillas parecían preguntarse qué había pasado. Lo más inesperado fue lo que hizo Ricardo. Él se levantó y, con voz que había quedado intacta por el fuera de escena, dijo algo que nadie esperaba, habló de la vez que lo encontró borracho en la puerta de la casa cuando tenía 15 años, y de la promesa que hizo de no repetir los patrones. Su discurso no fue acusatorio, fue un intento de explicar cómo rompió con el ciclo. Por un instante me pareció ver en mi hermano una figura que no se atrevía a mirarnos de frente en la infancia y que ahora se paraba sin miedo. Al acabar, no hubo abrazos obligatorios ni lágrimas convertidas en espectáculo. Hubo miradas que se sostenían como quien intenta medir distancias. Fuera, la gente comentó, opinó, juzgó. En las redes sociales algunos le dieron vuelta a la historia como si fuera una serie para devorar en una noche. Yo leía los comentarios con una mezcla de desprecio y comprensión. La bienalidad del dolor humano es a veces la de un entretenimiento para quien no comparte la mesa. Después de esa noche, hubo una tregua. Mi padre empezó a asistir a sesiones, no siempre de buen humor, no siempre sinceramente, pero con una regularidad que antes no conocía. Mi madre fue a terapia, aprendió a decir ya cuando algo le dolía. Lucía y yo tuvimos días en los que volvimos a reír por cosas pequeñas,
por lo absurdo de una serie mal doblada, por la torpeza de una comida. No se trató de una reconciliación full-time, se trató de la construcción de una convivencia más honesta y menos coreografiada. Pero la vida no se endereza de un día para otro. Unos meses después, cuando pensé que las cosas iban por un sendero de cuidado, me enteré de algo que abrió otra herida. En el archivo del cuaderno de mi madre encontré una nota que hablaba de una relación antecesora, una versión de la historia que nadie nos había contado. Hablaba de una mujer que había sido amiga íntima de mi madre en la juventud y que, según la nota, había sido quien sostenía económicamente ciertas épocas, y que por celos o miedo había marcado nuestra vida. La nota sugería que había una red de dependencias y secretos que se extendían fuera de nuestras fronteras familiares. Esa revelación me obligó a retroceder, a cuestionar las versiones, a comprender que nuestras heridas no eran solo responsabilidad individual sino a veces ecos de decisiones de otros, de tiempos distintos. Me di cuenta de que el teatro, por poderoso que sea, no controla la totalidad de la historia. A veces el teatro es una caja que abre otra caja, y allí dentro hay más cosas de las que contabas originalmente. En medio de todo esto, recibí un mensaje de alguien que decía que había reconocido a su infancia en nuestra historia. Me escribió para decir que había ido a terapia gracias a lo que había visto, que había hablado con su madre por primera vez sin gritar. Fue un mensaje pequeño, pero fue uno de esos que nos sostienen cuando la duda aparece, que lo que hacemos puede, a pesar de todo, abrir puertas. Si te sirve, recuerda que pedir ayuda no es renunciar a la fuerza. A veces pedir ayuda es el acto más valiente. Si este cuento te llega, comparte para que otros sepan que no están solos. Con el paso del tiempo, las funciones del teatro se transformaron. Lo que empezó como una lectura se convirtió en una serie de encuentros, algunas públicas, otras íntimas. Montamos un taller para familias que querían explorar cómo convertir el dolor en relato, no para escarbar, sino para aprender a poner límites, a nombrar, a solicitar ayuda externa. La sala se volvió un lugar que, irónicamente, funcionaba como una clínica improvisada donde la palabra era herramienta y also community. La lección no fue fácil ni rápida. Aprendí, por ejemplo, que prefiero verla desde el escenario no porque una platea sea la verdad, sino porque allí el dolor tiene una estructura que obliga a escucharlo. En casa, el dolor tiende a convertirse en hábito, en el escenario, en cambio, exige forma. Y esa forma, aunque dolorosa, da un lugar a la memoria que no la devora. Mi madre se convirtió, con reservas, en una de las asistentes más constantes a esas sesiones. Empezó a escribir en un cuaderno con más confianza, a ir a citas médicas que antes esquivaba y a hablar con sus hermanas sobre cosas que, hasta entonces, se habían resguardado como tesoros molestos. No todo fue perfecto, hubo recaídas, silencios largos y días en que el pasado volvió con más fuerza. Pero hubo también momentos en que mi madre me tomó la mano y dijo, no sabía que podía sentir otra cosa además de miedo. Mi relación con Lucía encontró un nuevo ritmo. Nos volvimos, de manera muy imperfecta, socias, en la cocina, en la organización de los eventos, en la defensa de lo que creímos justo. Ella aprendió a expresar límites, yo aprendí a no decidir por ella. Ricardo se quedó en México. Encontró un trabajo en una escuela y, poco a poco, enseñó a adolescentes que un hombre puede ser cariñoso sin perder su masculinidad. No es poca cosa. Lo que ocurrió con la exposición en línea fue una lección dura. Aprendimos que el archivo digital puede ser traidor, el fragmento puede ser sacado de contexto y manipulado. Tomamos medidas, cerramos cuentas, solicitamos retiradas de videos que habían sido subidos sin consentimiento, trabajamos con abogados y con plataformas para controlar lo que se difundía. No siempre funcionó. En la lucha por borrar, aprendimos que a veces lo mejor es resignificar, aceptar que parte de lo que fue será visto por otros y transformar esa visión en oportunidad de diálogo, y no en sentencia final. Una de las últimas cosas que me sucedió fue recibir, en la casilla del teatro, una carta de una mujer que decía haber sido pareja de mi padre antes de que él entrara en nuestra vida. La carta estaba llena de disculpas, de confesiones y de una petición de perdón pública. No la atendimos con gesto heroico, la leí con cautela y con la piel sensible. Al final, decidimos invitarla a una de nuestras sesiones de escucha si así lo deseaba. Ella llegó con voz temblorosa y pidió perdón, no a mi familia solo, sino a sí misma. Ese momento me enseñó que el perdón no es una obligación sino una posibilidad que cada uno puede aceptar o no. Si algo quiero que te lleves de esta historia es que las verdades en línea pueden abrir puertas y a la vez dejarnos expuestos. Preferir ver a alguien desde el escenario no significa escapar de la responsabilidad, significa elegir un lugar donde la palabra tiene marco, contexto y acompañamiento.
No es la única forma, pero en mi caso fue la que posibilitó empezar a respirar distinto. Al final, no hubo una gran reconciliación que lo arreglara todo. Hubo muchos días de trabajo, de terapia, de llamadas mal contestadas y de cambios pequeños. Hubo noches en que me pregunté por qué había decidido exponer mi mundo así, y noches en que me sentí en paz al ver a mi madre escribir en su cuaderno. Hubo momentos en los que el público nos miró con curiosidad, y otros en que nos miró con cariño. Algunas personas nos juzgaron, otras aprendieron. Aprendí también que no todo lo que se rompe se puede pegar del mismo modo. A veces se aprende a sostener la ruptura con manos más cuidadosas. Hace poco, en uno de los encuentros, una mujer me abrazó y me dijo, «Gracias por preferir vernos desde el escenario». Vi mi propia casa en su verdad y no me sentí sola. Esa frase me aportó una calma que ninguna ovación pudo darme. Fue un pequeño pago por todo lo gastado en noches de insomnio y en discusiones familiares. Si esta historia te encontró y te dejó algo, suscríbete si quieres seguir este canal de relatos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que no está solo, comparte. No tengo todas las respuestas, tengo las mías, y las pongo aquí con la esperanza de que alguien las reciba y las haga suyas. La última lección fue, quizá, más sencilla que dramática. La verdad no es una cosa que se posee, es una conversación continua. Podemos escoger cómo nos presentamos ante ella, en la pantalla, fría y fragmentada, o en el escenario, con todas sus luces y sus sombras. Yo escogí el escenario porque necesitaba que nos vieran, sí, pero también que nos sostuvieran. No tengo un final de cuento de hadas, tengo un presente más amable que el pasado, y eso, a veces, es suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Si esto te resonó, deja tu comentario. ¿Qué elegirías tú, verlo en línea o verlo desde el escenario? Tu voz importa.